Democracias en Ejercicio comienza su programa. Bienvenidos. Este espacio es emitido a través de radio, televisión y redes sociales. Es producido por el Tribunal del CIFDE. ¿Qué tal, Fabiola? Gracias, Marcelo. Seguimos con más entrevistas rumbo a las elecciones judiciales. Elecciones Judiciales 2024. Vamos a elegir este 15 de diciembre en las elecciones judiciales. Bueno, son 4 instancias del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional las que vamos a elegir, pero también es importante conocer qué hacen o cuáles son las atribuciones que cumplen estas instancias. Por ejemplo, vamos a elegir a magistrados del Tribunal Agroambiental, cuya función principal es conocer y resolver acciones referidas a los derechos del uso y aprovechamiento de recursos naturales. Eso es un tema fundamental. Los recursos hídricos, forestales, ambientales, agua y otros, ¿no? Pero también pueden tratar temas de precautelar y prevenir la contaminación al medio ambiente, la biodiversidad y la salud pública, que es un factor importante. Es decir, las autoridades que van a ser elegidas a esta instancia van a conocer todo lo relacionado al medio ambiente, a la madre tierra, si el término cabe. Y bueno, por otra parte, el Consejo de la Magistratura es una instancia de control disciplinario, ¿no? A los vocales, a los jueces, a las juezas, al personal administrativo de todos los niveles e instancias del órgano judicial en nuestro territorio nacional. Por eso los consejeros de la magistratura que van a ser elegidos tienen, por ejemplo, la atribución, es decir, ellos, después de un proceso, obviamente, pueden destituir de sus cargos a los vocales, ¿no? A los jueces, a las juezas, al personal auxiliar del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, cuando incurran, por ejemplo, en faltas disciplinarias gravísimas que la misma ley prevé, ¿ya? Y otro aspecto fundamental del Consejo de la Magistratura tiene que ver con que ellos administran los derechos reales, allá donde están registrados nuestras propiedades como ciudadanos y ciudadanas. Otra instancia que vamos a elegir son los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Ellos conocen y resuelven lo que determinan los tribunales departamentales de justicia, los jueces ordinarios, los procesos en materia penal, familiar, civil, comercial, laboral, seguridad social y otros. Es la última instancia donde finalmente puede recurrir un ciudadano cuando conozcan o cuando tengan este tipo de problemas, ¿no? Esta instancia del Tribunal Supremo de Justicia, Marcelo, también puede enjuiciar al presidente y vicepresidente del Estado mediante un juicio de responsabilidades. Entonces estamos hablando de una instancia superior de la justicia en nuestro territorio nacional. Y finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional es la que tiene en su función velar la supremacía de la Constitución, es decir, que las normas que emiten diferentes instancias, por ejemplo, desde los consejos municipales, asambleas, la Asamblea Legislativa Plurinacional, decretos supremos, etcétera, tienen que estar en el marco de la Constitución Política del Estado. Y es esta instancia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, la que hace ese control, ¿no? Es decir, el control de la constitucionalidad. Y eso significa que tienen que velar por el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de todos y cada uno de nosotros. Entonces, estamos eligiendo autoridades para estas instancias. Es por eso entonces la importancia de que este próximo 15 de diciembre vayamos a emitir nuestro voto, licenciado. Efectivamente, es importante que la ciudadanía pues tome conciencia de buscar información, es decir, por ejemplo, en nuestras páginas del Tribunal Electoral Departamental, en nuestras redes sociales como son el Facebook, Twitter, YouTube, hay abundante información para leer, algunos casos para ver, es decir, hay videos que estos aspectos se están explicando con mayor detalle. La idea es que el ciudadano, la ciudadana, vaya a votar de manera informada, es decir,
que conozca, así como hemos resumido ahora, qué hacen cada una de estas autoridades y a partir de allá conocer a los candidatos cuyos méritos también están colgados en nuestras páginas de internet, lo estamos difundiendo a través de estos medios de comunicación, ustedes están conociendo a los candidatos de manera paulatina, entonces usted pueda tomar la mejor decisión que tiene que tomar el día de la votación. Le agradecemos al licenciado Grover Alejandro Pilco, es responsable del CIFDE en Potosí. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Muchas gracias a todas y todos. Democracias en ejercicio. Elecciones Judiciales 2024. ¿No sabías? Yo te explico. ¿Has pensado por quién votarás en estas elecciones judiciales? Ahora tienes la oportunidad de conocer a cada candidata y candidato. 45 días antes de las elecciones se abre el espacio de difusión de méritos. El órgano electoral plurinacional difundirá la formación académica, producción intelectual, méritos profesionales y la propuesta técnica de cada uno. Los medios de comunicación pueden realizar programas informativos y entrevistar a las candidatas y candidatos, con el único requisito que haya igualdad de condiciones. Es decir, entrevistar a todas y todos y darles el mismo tiempo. Por su lado, las candidatas y candidatos pueden compartir la información publicada por el Tribunal Supremo Electoral. En esta elección está prohibido realizar campañas y propaganda electoral, pues es una elección técnica para elegir a las máximas autoridades judiciales que tengan los mejores méritos profesionales. Por eso, antes de ir a votar, revisa los méritos y experiencia de las candidatas y candidatos. Infórmate, decide y vota. Democracias en ejercicio. Elecciones Judiciales 2024. Democracias en ejercicio. Ya estamos de retorno, programa que está siendo difundido a través de una red de canales de televisión, tanto en la capital como en todo el departamento de Potosí. Le damos la cordial bienvenida al doctor Richard Cristian Méndez Rosales, que ya está vía Zoom en contacto con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Y la pregunta de inmediato, ¿quién es el doctor Richard Cristian Méndez Rosales? Muy buenas tardes. Richard Cristian Méndez Rosales es un abogado especialista en materia agroambiental y en materia constitucional, con experiencia en el litigio ambiental específicamente, toda vez que fui no solamente abogado independiente, sino también defensor de oficio. ¿Dónde usted ha desempeñado sus funciones laborales? Inicialmente desempeñé las funciones como abogado litigante, luego defensor de oficio. Posteriormente he sido asistente de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional, para luego ser asistente en la Sala Civil del Tribunal Supremo. Y los últimos 9 años he trabajado en el Tribunal Agroambiental como letrado, como asesor, en varias gestiones, desde el año 2016. ¿Usted lo ha plasmado en alguna producción bibliográfica? Por supuesto que sí. En mi calidad de docente de la Escuela de Jueces hemos desarrollado y hemos escrito varios artículos relativos a la temática agroambiental, especialmente en el tema de avasallamiento, tráfico de tierras, el protocolo de conciliaciones interculturales, que ha sido un trabajo sistemático desarrollado no solamente con mi persona, sino también con los jueces agroambientales. ¿Cuál es su visión o qué sueña para la justicia boliviana? Inicialmente, la justicia boliviana requiere un ajuste y un cambio profundo, que debe partir indudablemente de la independencia judicial. Independencia judicial que debe reflejarse en los fallos judiciales, que deben garantizar indudablemente el principio de constitucionalidad y de legalidad. Vale decir que el otro elemento esencial para garantizar el cambio implica generar seguridad jurídica desde las resoluciones emitidas por el Tribunal Agroambiental, generando, por supuesto,
jurisprudencia vinculante, precedentes que no sean contradictorios, sino más bien uniformes y contestes, y también debe garantizarse el acceso a la justicia ambiental, por cuanto este rol debe ser fortalecido desde la justicia agroambiental. Finalmente, la tutela efectiva de los derechos a partir de sentencias que sean efectivamente ejecutables. Doctor, ¿cómo piensa mejorar el servicio del Tribunal Agroambiental en caso de ser usted electo? El servicio debe tener elementos de coordinación y consulta inicialmente con las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, toda vez que la actividad que desarrolla la jurisdicción agroambiental está ampliamente vinculada a las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, pero también está ampliamente vinculada a la seguridad jurídica que debe tener la producción individual, la producción privada, toda vez que esa armonía entre lo privado y lo público va a resultar en la garantía de la efectividad de los derechos fundamentales, como es el derecho a la propiedad, el derecho a la tutela efectiva y, por supuesto, también el derecho a una decisión armónica, justa, fundamentada y motivada de parte del Tribunal Agroambiental. ¿Qué propuestas tiene usted para resolver conflictos de tierra de manera eficiente y equitativa? El conflicto de la tierra es un conflicto de larga data, indudablemente que no ha sido abordado en su dimensión profunda, exacta, por cuanto el conflicto de la tierra tiene que ver con tierras individuales, tierras colectivas, tierras también fiscales, que de un tiempo a esta parte han sido avasalladas desmedidamente, generando, por supuesto, una inseguridad jurídica. Y la propuesta para ello es garantizar decisiones en el tiempo y en el espacio que permitan resolver la problemática sustancial en Bolivia, que se basa básicamente o que está sustentada básicamente en el tráfico de tierras, que es un problema a resolver, y por supuesto el problema sustancial del avasallamiento de propiedades rurales. El equilibrio tiene que darse necesariamente en estudios de evaluación de impacto ambiental. La Constitución Política del Estado es bastante clara en su artículo 345 cuando establece que la política de gestión ambiental debe estar basada en estudios de evaluación de impacto ambiental que es transversal a toda actividad, obra o proyecto que se desarrolle en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y en consecuencia, lo que corresponde es aplicar de manera directa la Constitución Política del Estado, así como las directrices y estándares internacionales en cuanto al derecho ambiental. Doctor, ¿cuáles son sus planes para mejorar el acceso de los pequeños productores a la justicia agroambiental? Los pequeños productores deben tener una protección reforzada desde la jurisdicción agroambiental, toda vez que, como su nombre lo dice, estos pequeños productores cumplen solo la función social y al estar vinculados a la función social requieren una atención priorizada de parte de la jurisdicción agroambiental, siendo que estos productores son los que generan el alimento diario de los bolivianos. Esta protección reforzada debe ser emitida a partir de directrices emitidas por Sala Plena del Tribunal Agroambiental. Doctor, ¿qué medidas tomará para fortalecer la coordinación entre el Tribunal Agroambiental y otras entidades del Estado? Las medidas parten necesariamente de acuerdos, de protocolos, de convenios que deben realizarse entre la jurisdicción agroambiental y las entidades o entes vinculados a la actividad agraria, forestal, de recursos naturales y, por supuesto, vinculadas a la protección del medio ambiente y la madre tierra. Sabemos que en Bolivia existen bastantes activistas ambientales que requieren tener un diálogo coordinado con la jurisdicción agroambiental, pero también tenemos por otro lado los productores que deben ser protegidos desde todo punto de vista
a partir de la aplicación directa de la Constitución y la ley por sobre todo. Gracias. ¿Qué acciones sugiere para prevenir y resolver disputas sobre recursos naturales en comunidades indígenas? Esto es de vital importancia porque las comunidades indígenas, conforme al artículo 30, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, deben ser consultadas de manera previa, libre e informada a momento o antes de la explotación de los recursos naturales que se encuentran dentro de su territorio. Esta consulta previa, por supuesto, debe realizarse conforme manda la Constitución Política del Estado, no pudiendo comprenderse tampoco una actividad o una consulta previa respecto a actividades ancestrales o que ya hubieran estado establecidas. Sin embargo, existe un modelo de adecuación que debe ser trabajado desde la jurisdicción agroambiental respecto a la explotación de los recursos naturales en territorios indígenas, originarios y campesinos. Le agradecemos al doctor Richard Cristian Méndez Rosales, él es candidato al Tribunal Agroambiental. Doctor, gracias por acceder a esta entrevista. A ustedes las gracias, mil gracias y bendiciones. Hasta la próxima. Instantes más de Democracias en Ejercicio. Democracias en ejercicio. Elecciones Judiciales 2024. ¿No sabías? Yo te explico. ¿Has pensado por quién votarás en estas elecciones judiciales? Ahora tienes la oportunidad de conocer a cada candidata y candidato. 45 días antes de las elecciones se abre el espacio de difusión de méritos. El órgano electoral plurinacional difundirá la formación académica, producción intelectual, méritos profesionales y la propuesta técnica de cada uno. Los medios de comunicación pueden realizar programas informativos y entrevistar a las candidatas y candidatos, con el único requisito que haya igualdad de condiciones, es decir, entrevistar a todas y todos y darles el mismo tiempo. Por su lado, las candidatas y candidatos pueden compartir la información publicada por el Tribunal Supremo Electoral. En esta elección está prohibido realizar campañas y propaganda electoral, pues es una elección técnica para elegir a las máximas autoridades judiciales que tengan los mejores méritos profesionales. Por eso, antes de ir a votar, revisa los méritos y experiencia de las candidatas y candidatos. Infórmate, decide y vota. Democracias en ejercicio. Elecciones Judiciales 2024. Continuamos con más en su programa Democracias en Ejercicio. En esta oportunidad damos la bienvenida a la candidata a Tribunal Agroambiental, Fabiola Lisset Arcani Hervas. ¿Quién es Fabiola Arcani Hervas? Háblenos de usted, doctora. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Mi nombre es Fabiola Lisset Arcani Hervas. Soy de Cochabamba. Y bueno, pues soy de padres, de madre potosina, de Uncía Yayagua, y mi padre es procedente de la ciudad de La Paz, de Yungas, Coroico. Entonces, cuando ellos llegaron aquí a Cochabamba, bueno, pues se establecieron y por ende mi persona es la que empezó a desarrollarse aquí como profesional. Tengo casi 14 años de experiencia en el área, pero 12 años de experiencia en el tema específico del derecho agroambiental. He desempeñado funciones 8 años en el departamento de Cochabamba y 4 años aproximadamente en el departamento de La Paz. Soy maestrante en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Tengo más de 6 diplomados, específicamente en Derecho Ambiental y en Derecho Agrario, y también he sido docente de la Universidad Pública del Alto. Bueno, como les había mencionado anteriormente,
He estado la mayor parte de mi vida profesional en el departamento de Cochabamba, en el Ministerio de Medio Ambiente, o en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en la institución del INRA, donde he desempeñado también varias labores, desde ser pasante, amanuense de los juzgados, hasta llegar a ser una profesional especialista en el área, ¿no? Resolviendo conflictos y tramitando procesos también de saneamiento. Posteriormente, como había mencionado, he estado en el departamento de La Paz durante 4 años y eh, he tenido la grata experiencia de trabajar en el tema de bosques, donde se ha desarrollado o se desarrollaba eh, proyectos a nivel nacional, donde incluían la protección de los bosques en el estado boliviano. Bueno, no he tenido la oportunidad de realizarlo, pero estamos en proceso de elaborar un libro relacionado justamente con el tema medioambiental y los tratados internacionales que Bolivia ha firmado. ¿Cuál es su visión? Bueno, mi visión es clara: tener una justicia transparente, independiente y ágil, que promueva y garantice la seguridad jurídica de las personas, de los recursos naturales y de los derechos de la madre tierra. ¿Cómo piensa mejorar el servicio del Tribunal Agroambiental en caso de ser electo? Bueno, pienso yo que la principal falencia que tiene el servicio es la celeridad y la transparencia, ¿no? Entonces, mi propuesta está relacionada a la transparencia, donde se van a digitalizar la mayor parte de los actuados con la celeridad correspondiente, ¿no? Porque ahora, actualmente, bueno, pues se tarda un poco en subir cada actuación que tiene el Tribunal Agroambiental. Entonces, lo que proponemos que justamente es que toda esa celeridad se plasme casi inmediatamente de haber emitido o haber salido, digamos, un fallo. ¿Cómo promovería un equilibrio entre el desarrollo agropecuario y la conservación del medio ambiente? Bueno, esa es una problemática que va referida principalmente a políticas nacionales, ¿no? Estamos en un paradigma entre el vivir bien, la seguridad alimentaria y el tema de la producción y de la economía, ¿no? Creo yo que ambos aspectos, tanto la seguridad alimentaria como la producción, son necesarios tener un equilibrio, ¿no? Y tal vez puedan ser llevados de una manera más relacionada al tema agroambiental, que pueda equilibrar este tema, ¿no? Eso de los pequeños productores a la justicia agroambiental. Bueno, actualmente la justicia simbólicamente es para todos, ¿no? Sin embargo, la justicia debería de ser tanto como para el pequeño productor como para cualquier otra persona, de acceso inmediato, ¿no? Entonces tratamos en nuestra propuesta de querer efectivizar justamente el tratamiento de las personas en estado vulnerable con prioridad, ¿no? Haciendo una efectiva aplicación de los derechos preferentes, en este caso para las personas que tienen esa situación, ¿no? De vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, las mujeres y los niños, si fuera el caso, ¿no?
medidas tomará para fortalecer la coordinación entre el Tribunal Agroambiental y otras entidades? Creo que la coordinación a nivel central sobre el tema medio ambiente es de interés nacional, ¿no? Entonces, las diversas instituciones que están relacionadas con este tema tienen que realizar tal vez lugares o fechas donde se puede relacionar y concretizar y unificar estos criterios para el bien de la sociedad, ¿no? Sería trabajar con talleres relacionados entre todas las instituciones que conllevan esta responsabilidad ambiental, ¿no? Acciones sugiere para prevenir y resolver disputas sobre recursos naturales en comunidades indígenas? Bueno, es importante valorar el bien supremo que justamente son los derechos de la madre tierra. Por tanto, creo que hay que lograr un equilibrio entre los derechos que evidentemente fueran a necesitar los pueblos indígenas originarios. Sin embargo, siempre estamos enfocados a que el bien común va a ser el que va a sobresalir sobre esta dificultad o este problema que se vaya a establecer. Doctora, ha sido un gusto tenerla en el programa Democracias en Ejercicio. Hasta luego. Gracias. Un gusto a ustedes también y buenas. Democracias en Ejercicio. Elecciones Judiciales 2024. De esa manera hemos concluido su programa Democracias en Ejercicio, donde siempre estamos comprometidos con la información y le decimos que usted, valga la redundancia, se mantenga informado sobre este y otros temas que fortalecen nuestra democracia. Así es, Marcelo. Esto fue Democracias en Ejercicio. Hasta pronto. Democracias en Ejercicio. Elecciones Judiciales 2024.